con el programa y está con nosotros el licenciado Javier García Guerrero. ¿Cómo te va, Javier? Muy bien, Ignacio, muy bien. Estamos aquí, como siempre, en contacto con vos, con la audiencia, para analizar las nuevas medidas económicas. Bueno, por eso hemos dividido. Yo te paso a vos que me analices las medidas económicas desde el punto de vista, valga la redundancia, económico que tomó este gobierno. Y después, cuando vos termines, con Carlito Lencina vamos a ver cómo impacta eso en el campo. Así que te doy la palabra. Bueno, mirá, básicamente lo que uno puede corroborar es que han tenido un impacto muy positivo, superior al esperado. No olvidemos desde el extremo de Scioli, que hablaba de que el levantamiento del cepo iba a llevar el dólar a 16, y en realidad ha estado bastante por debajo, 13.60 o 13.30 mayorista en la apertura. Lo que se observa seguramente es un muy atinado manejo de la sintonía fina, la clave de haber conseguido 25.000 millones de dólares para engrosar las reservas, anunciado por un ministro que es fuertemente creíble, que genera confianza, y bueno, un beneficio naturalmente muy importante para el sector, no solamente por que la devaluación ha sido cercana al 47%, sino que también el quite de retenciones generalizado, a excepción de la soja que baja al 30%, como bien conocido, ha aumentado la competitividad en los productores de girasol. Se estima en un 105%, para el trigo en el 86%, para el maíz en el 80%. Indudablemente esto es lo que le permite al ministro Urthiague anticipar una cosecha de 120 millones de toneladas. El panorama no puede ser más halagüeño para el sector, sin olvidar, me parece que es muy importante ponerlo de manifiesto, que esto no significa que se hayan terminado los problemas. Tenemos graves problemas de infraestructura, viales, portuarios. Hay una concentración de los canales de comercialización que agrega preocupación sobre quienes van a capturar finalmente esta mayor renta y en qué proporción. Tenemos problemas de gestión del riesgo, inundaciones, falta de infraestructura también en este sentido, temas laborales, alta presión impositiva, elevada tasa de interés, cómo se evita que la suba de alquileres también no incida sobre los márgenes de los contratistas, la discusión del precio de los combustibles, los fletes. Bueno, una agenda que sigue, pero sigue a partir de otra base, otro contexto que, en definitiva, a mí lo que más me alivia es que se ha terminado esta inquina resentida en contra del campo y se empieza a hablar del agro como un sector más que tiene una problemática, que tiene un horizonte y que tiene que ir tratando de resolver los problemas a los cuales se enfrenta, pero desde un gobierno que no es anticampo, ¿no? Dos cosas que dijiste y vamos a empezar por la primera pregunta, tasas de interés. En primer lugar, ¿por qué el aumento de las tasas de interés? Que le expliques vos a la audiencia. Y segundo, cuando hablamos de aumento de tasa de interés, nos vamos de cuánto a cuánto para un productor que a lo mejor tenía plata, digamos, a plazo fijo. Bueno, el aumento de la tasa de interés se revela como inevitable en el corto plazo, porque hemos hablado en algún momento de los problemas del dólar futuro, la emisión obligada al final se ha reducido a menos de la mitad de lo que se pensaba, pero sí la emisión que genera los quebrantos y los déficits impresionantes que tienen las provincias, la necesidad de pagar sueldos, la necesidad de hacer frente a esos 18.000 millones de dólares que había vendido a futuro el Banco Central. La emisión tiene un componente, digamos, inercial muy fuerte, y si eso no se neutraliza, no olvidemos que la ecuación del valor del dólar, una de las que se observa con bastante atención, que es la convertibilidad, tiene que ver con la cantidad de pesos
que hay en la calle y la cantidad de dólares que tenés en las reservas. Cuando las reservas tienden a cero, que eran negativas, el valor del dólar tiende a infinito. Cuando vos decís tengo 25.000 millones de dólares más de plata fresca y en dólares, no en yuanes, es posible que entonces el dólar de convertibilidad que estaba en los últimos días en 24 pesos pueda bajar a 14 o pueda bajar a 13 en función de que se esteriliza, se inmoviliza, se retira de la circulación y de la posibilidad de compra mediante por ejemplo en el dólar futuro obligándolos a un pago anticipado de ganancias o haciéndole una quita que se ha acordado, una especie de desagio, y en el caso del dinero que anda circulando en los bancos mediante el aumento de la tasa de interés. ¿Cómo funciona este aumento de la tasa de interés? En términos muy sencillos, si yo sé que para marzo, poniendo el dinero a interés, ya voy a tener más de un 10% de ganancia en pesos, es como si me estuviera asegurando que hasta 16 pesos es negocio vender los dólares que tengo hoy y poner la plata de interés. Entonces, digamos que hay una componente de dólar financiero que vende hoy, se coloca en tasa de interés para poder ingresar con alguna ganancia a un dólar que no va a aumentar tanto. Este instrumento indudablemente es recesivo, este instrumento encarece el crédito, puede, sostenido innecesariamente en el tiempo, hacer caer el empleo y aumentar la recesión, pero hay un indicador que rápidamente miramos los economistas, que es la curva de futuro del dólar, la curva de las tasas de interés, y son decrecientes. Ya el dólar a marzo es 13,95, por eso convenía vender y ponerse en tasa de interés en pesos, y la tasa de interés a marzo, abril también es claramente decreciente. Este es un instrumento de coyuntura que ha aplicado el Ministerio de Economía para asegurarse un horizonte de no tanta presión sobre el dólar. A punto tal que muchos dicen, bueno, pero 13 tal vez no sea todo lo que necesita la competitividad del país, pero yo soy de los que piensa que la competitividad se construye de otras maneras. Una de esas maneras es lo que dijo hoy también Busaile cuando opinó sobre el bono, sobre los aumentos del 40%, del 50% que pidió Barrio Nuevo, diciendo que en realidad los precios relativos tienen que tratar de sostenerse, y ahí hay toda una discusión sobre cuánto se traslada de la devaluación a la tasa de inflación. Hay ejemplos internacionales muy válidos. México devaluó 22%, el traslado a precio fue 0. Brasil devaluó casi el 70%, el traslado a precio fue 25%. En la Argentina, que hemos devaluado el 47 o el 50 o el 40, ¿cuánto se irá a precios? Bueno, la experiencia histórica muestra que esto depende del momento del ciclo económico, de la tasa de desempleo, de la situación de inercia inflacionaria. ¿Qué es lo que concretamente a mí me parece que va a ocurrir? Que va a haber un traslado parcial que a lo largo del tiempo va a ir convergiendo hacia una menor tasa de inflación, una menor tasa de devaluación y una situación de precios relativos más lógica y cercana a lo que ocurre en otras economías parecidas a la nuestra. Yo te preguntaba recién, un productor que te está escuchando y dice, hay unos dólares en los cambios y los paso a 30 días en el banco. ¿Vos estimás cuánto aumentó la tasa de interés a nivel banco? Sí, claro, muchos de los que hacen esas operaciones las hacen sin riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Compran el dólar futuro a 13,95, venden el dólar actual a 13,30, ponele, lo colocan a interés, saben que van a tener un poder de compra. Cuando efectivicen el otro contrato y le digan, bueno, acá están sus dólares a 13,95, saben que ellos van a tener 15,50 o 16. Cuando uno no tiene acceso por volumen, por especialización a esas estrategias tan sofisticadas, lo que hace es copiar
bueno, cuando uno copia, lo que asume es mayor tasa de riesgo, ¿no? O sea, pero yo digo, del futuro, todos nos piden que pronostiquemos, lo único que podemos tener son hipótesis más o menos plausibles. El panorama hoy es ese que acabamos de mencionar. Después las decisiones individuales tienen que ver con un portfolio de inversiones que uno también tiene, cómo ha diversificado el riesgo. Vos fíjate que las acciones no todas tienen el mismo valor de riesgo para cada uno de los inversores. Si por ejemplo yo quisiera diversificar en el Chaco algodón con trigo, como se hizo en algún momento, puede ser una mala decisión, porque las tormentas que hay de fines de primavera en el Chaco ponen el mismo riesgo al algodón que el trigo, entonces tendría que diversificar con otra cosa. Si yo estoy productor agropecuario, a lo mejor me convendría diversificar con inversiones marítimas, por decir algo muy ajeno, porque las variaciones no estén correlacionadas. Pero es un tema más largo. En lo corto, indudablemente hoy la tasa de interés es una ventaja por encima de la evolución del dólar futuro. Hay una pregunta clave, salió ayer en los medios, pero no explicaron cómo es y por eso vos no lo vas a explicar. Sturzenegger, a cargo del Banco Central, dijo, bueno, van a poder comprar hasta $500 por mes, así directamente. Se va a poder comprar mucho más, pero va a tener que ser bancarizado. Me gustaría que le explicases a la audiencia qué significa eso de bancarizado. Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas, lo comentábamos en algún momento también, es el fin de la informalidad, lo que llama Macri, dice van a tener que pagar impuestos con alegría. Tenemos una presión impositiva muy alta, pero en realidad tenemos una evasión enorme. Se da el caso, por ejemplo, de estudio de Paraguay, que tiene unas exportaciones de soja que no se pueden sustentar sobre la producción promedio por hectárea que tiene, y se habla de contrabando masivo a través de todas las fronteras de productos granarios. Realmente, más allá de la verosimilitud o no, todos sabemos que hay informalidad en todos los circuitos de la economía argentina, hasta alcanzar un 30, un 40% de la economía, empezando por el empleo, que también es el negro. Lo que está claro es que, alineándose con las normas internacionales de lavado de dinero y demás, vamos a tender a una bancarización. ¿Esto qué quiere decir? Que un pago de más de $500 hay que hacerlo por a través del banco, que quede registrado, y si el monto es muy importante nos preguntarán de dónde lo han sacado. Nadie puede ir a comprar $50.000 sin que le pregunten, pero este dinero ¿dónde está? No, porque la cosa, bueno, pero usted la declaró, ¿dónde lo vendió? ¿Cuándo le cobraron el impuesto? Vamos a un circuito, vos fíjate que no hay blanqueo, otra de las cosas que se esperaba, no hay blanqueo, porque en realidad podremos discutir la baja de los impuestos, lo que no se puede discutir más es que hay que pagarlos, y esto va a ser una discusión en ciernes, porque la presión impositiva es una de las más altas del mundo, y es objetivo del gobierno bajarla en el mediano plazo. En la actualidad con este déficit fiscal es imposible, pero hay que acostumbrarse a pagar los impuestos, y esto va a ser todo un tema próximamente, ¿no? Por último, el trigo, girasol y maíz, ¿es el resultado del cambio de retenciones más el dólar? Indudablemente, es muy favorable el escenario que se plantea. Yo te decía que en esto, uno dice hay una mejora del 5% para la soja. Ya se ha calculado que las mejoras para girasol son del 105%, el trigo el 86% y el maíz el 80%. Indudablemente el beneficio en condiciones generales supera o se acerca al 60%. No olvidemos, y esto también lo habíamos dicho mucho en esta columna, que no se ha aprobado el ajuste por inflación de los balances, con lo cual mucha de esta ganancia monetaria, inflacionaria, va a quedar registrada como ganancia neta y va a ser susceptible de un impuesto del 35%. ¿Esto quiere decir que no hay cambios para el sector? No, el sector está despegando, o
se espera un aumento del 20% de los volúmenes de cosecha, realmente, y todavía no se ha resuelto el tema de flete, ni se ha definido el tema de combustible, y ya el sector está en pleno auge. Esto quiere decir que no se pueden hacer alegremente cuentas como en el pasado, sin considerar que el ajuste por inflación y la tasa impositiva, que va a reducir la evasión y la elusión, que la elusión es el hecho de no figurar para no pagar impuestos, no evadirlo, sino directamente ser reconocido como sujeto impositivo, van a disminuir y va a haber presión, ya está anunciada, y yo estoy seguro de que con el nivel de déficit fiscal que hay, van a ir a cobrar los impuestos. Con lo cual, digamos, la rentabilidad existe, es muy importante, no habría que pensar que va a ser una proporción directa de lo que ha sido el incremento del tipo de cambio y el quite de las retenciones, porque hay muchos factores que van a estar en juego, ¿no? Javier, aquel que nos esté escuchando y quiera escuchar estos audios, lo de la semana pasada, lo otro y el de hoy, que seguramente, ¿por qué no decís a qué página se tiene que dirigir? laplazaredonda.com y también en @JavierGuerrero, donde en Twitter actualizamos todos los días novedades que puedan ser de interés para el sector, sobre la economía en general. Y bueno, tratamos de tener así también un diálogo donde la gente hace sus preguntas, sus inquietudes, y en la medida de lo posible vamos aportando nuestra mirada, Ignacio. Bueno, como siempre, te agradezco que nos hayas acompañado. El sábado que viene va a ser el último programa de este año y vamos a recomenzar a partir de febrero. Te mando un abrazo grande. Lo mejor para vos, Ignacio. Les mando a todos los oyentes y por supuesto a vos en particular mis deseos de una muy feliz Navidad, y bueno, seguiremos en la